La lección del día de hoy. Seguimos estudiando Primera de Juan. En el capítulo 3 estamos. Vamos a hablar sobre los hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. La lectura dice de esta forma. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En Primera de Juan, en el capítulo 2:29, vimos la lección pasada, es donde el apóstol Pablo introduce por primera vez la idea de los cristianos como aquellos que nacen de Dios. Esta expresión se repetirá constantemente a lo largo de la epístola. La tenemos aquí en el 3:9 de Primera de Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice Juan. Luego en el 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y luego en el 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y en el versículo 18, nuevamente sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esta palabra es reiterativa en esta carta de Juan. Y esta expresión se trata de una metáfora que subraya que la vida espiritual del creyente es fruto de la obra redentora de Dios. Ahí en Colosenses, capítulo 2, en los versículos 12 y 13 leemos: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados. Esta figura de haber nacido de Dios está en esta obra redentora. Y aquí en el libro de Tito, en la carta a Tito, en los capítulos 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Fíjese que esta metáfora de nacer de Dios está simbolizada o está ejecutada en el bautismo. Entonces, gracias a esta obra divina en nuestras vidas, la conversión, hemos sido nacidos de nuevo o nacidos de Dios. Y por eso podemos llamarnos legítimamente hijos de Dios por este nacimiento que se ha originado en nosotros.
Por eso Juan llama y usa este término, esta metáfora, a los que somos nacidos de Dios. Nos manda a mirar el gran amor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para Juan, el hecho de que seamos llamados hijos de Dios resultaba sorprendente. Él nos invita a meditar, a considerar el amor profundo de Dios, el significado profundo de ser llamado o denominado hijos de Dios. Está basado en el amor de Dios, las consecuencias que esto debería tener en nuestras vidas cotidianas. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Al aprovechar esta oportunidad para reflexionar, fíjese que debiéramos de nosotros pensar, por el llamado es, dése cuenta, miren cuál amor ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Entonces, vamos a observar primero lo que este pasaje nos recuerda, lo que somos como hijos de Dios. Somos receptores del amor de Dios. Mirad, qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es mediante al amor de Dios que podemos ser reconocidos como hijos de Dios, como Dios nos puede ver como sus hijos. El texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios, dice Pablo, muestra su amor para con nosotros. Y Juan, en el capítulo 4 de Primera de Juan, en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El 10, y en esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y habíamos leído Tito delante en el capítulo 3, porque capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Entonces, Dios se ha fijado en nosotros como sus criaturas. Él ha mirado, ha puesto su vista sobre nosotros y nos ha adoptado como hijos. El capítulo 8 del Salmo, de los Salmos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Fíjense que el Señor nos ha mirado. Qué inmenso amor debe tener Dios para permitirnos
ser sus hijos. Somos hijos de Dios, pero somos desconocidos por el mundo. El mundo no nos conoce, dice nuestra carta de Primera de Juan. Por eso el mundo no nos, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Es decir, no reconoce ni aprecia el mundo verdaderamente lo que hemos llegado a ser en Cristo. Ellos ignoran esto, nuestros familiares que no son cristianos, el mundo que no es cristiano, no sabe de la relación que nosotros tenemos con Dios, esta relación de que Dios nos mire como su hijo y es más que nos haya adoptado como sus hijos. Es una gran bendición que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. Incluso puede considerarnos el mundo fanáticos religiosos, necios. El apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 4, él habla de cómo él se sentía en el mundo. Dice, escribiéndole a los hermanos en 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecuciones y las soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo, porque el mundo no nos conoce, no sabe la calidad de amor que Dios ha derramado al adoptarnos como su hijo. Pero fíjese que esto es comprensible, porque el mundo no conoció y aún no conoce verdaderamente a Jesús. No lo conoce. Primera de Juan 1:11, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo tuvo una posición hostil hacia el Hijo de Dios, pero a todos los que le conocieron le dio él la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso nuestra vida ahora está escondida en Dios, como lo dice el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa, en el capítulo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces ahora no hay problema, el mundo no nos conoce, Él nos desprecia ciertamente, como dice Juan. Por eso el mundo no nos conoce, porque no ha conocido a Cristo. Amados y honrados por Dios, desconocidos y a veces despreciados por el mundo. Eso es lo que somos hoy como hijos de Dios. Pero como afirma Pablo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo venga, nos manifestaremos con Él en gloria. Esto se refiere a nuestra condición en el futuro. Y Juan también escribe sobre ella. Cuando llegue el momento glorioso,
claro que recibiremos de parte del Señor. Entonces, lo que seremos como hijos de Dios, aún no se ha revelado completamente lo que hemos de ser como hijos de Dios. Como dice el apóstol, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha revelado completamente. Aún no se ha revelado exactamente cómo seremos, lo cual puede deberse a nuestra capacidad finita de comprender. Estamos sujetos a cosas materiales, entonces no podemos captar en su totalidad la dimensión de lo que el Señor ha preparado. En términos generales, se nos ha prometido un cuerpo espiritual y la inmortalidad. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos Corinto, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 42 al 44. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Tenemos que lidiar con este cuerpo humano débil, sujeto a enfermedades, sujeto al cansancio y a las debilidades. Pero Pablo dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Con estos términos, el apóstol Pablo aclara lo que vamos a hacer, dado que somos hijos de Dios, que Dios nos ha adoptado como sus hijos. Pero fíjese, este cuerpo se va, claro, va a ser sepultado en, como dice el texto, en debilidad, porque las enfermedades nos llevarán a la tumba. Pero se siembra cuerpo animal, cuerpo humano, pero se resucitará cuerpo espiritual, cuerpo que llevará condiciones eternas. Y es lo que dice Pablo que va a suceder. ¿Cuándo? A la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Ya no tendremos necesidad de gafas, de lentes, ni de remedios, ni de todo lo que hacemos para sobrevivir. Seremos resucitados en cuerpos glorificados. Pero Pablo nos habla de algo más que también insinúa Juan. Seremos como Jesús. Dice el texto, sabemos que seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Pablo también dice que seremos como Jesús cuando Él venga. Dice en el versículo 49 del capítulo 15 de Primera a los Corintios, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Pero el 49 dice, así que, así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen
del celestial. O sea, luciremos, fíjese, la imagen espiritual, seremos tal como es nuestro Señor resucitado. Tendremos un cuerpo glorificado, será el hombre celestial. Nuestros débiles cuerpos sufrirán una maravillosa transformación para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a los hermanos en Filipense respecto a esto, en el capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjese que esta transformación, este cuerpo de la vergüenza nuestra, será transformado en un cuerpo glorificado, aunque no podamos saber con certeza cómo seremos o qué dimensiones tendrá ese cuerpo. Algo debe ser, porque como Cristo es ahora, nadie puede verlo y seguir viviendo, dice Pablo ahí a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6. En el versículo 13 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y a Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Jesús en gloria y majestad, pero nosotros tendremos un cuerpo como el de Él. Fíjese que esta maravillosa esperanza de lo que seremos algún día debería animarnos a permanecer fieles al Señor. Y es lo que Pablo le dice a los hermanos en Filipo, ahí en el capítulo 3, en los textos finales. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, por ahora tendremos que ir con todos a la reunión, que nos pica la garganta, que nos duelen los ojos, que los huesos nos duelen, que tenemos dificultades, pero ahí vamos con este cuerpo de vergüenza, porque dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Fíjese, para que sea semejante a la gloria de suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. Es lo que dice el apóstol Pablo, anima a los hermanos y nos anima a nosotros. Sí, el Señor sabe que usted tiene problemas. Sí, el Señor sabe que le sube la presión, pero Él dice, no importa, ten paciencia. Ya vendrá el tiempo en que te daré un cuerpo nuevo, glorificado y estaremos para siempre con Él. Juan también nos dice cómo esta esperanza debería influenciar en nuestras vidas. Deberíamos estar motivados por nuestra esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? Esta esperanza que nos ha dado Dios al hacernos hijos de Él, que un día nos resucitará así como lo hizo con Cristo y seremos semejantes al Señor con un cuerpo glorificado. Por esa razón,
nosotros teniendo esta esperanza, la esperanza de la que escribe Juan, por supuesto, es la sincera expectativa de que seremos como Jesús cuando Él venga, involucrando diligentemente en purificarnos a sí mismos. Nosotros vamos a pelear con este cuerpo humano. La palabra griega aquí para purificar significa ser limpio, es decir, santificar. Está estrechamente relacionada con la palabra para santidad, que en el griego significa santificación. Entonces no vamos a prestar nuestros cuerpos, nuestros miembros del cuerpo para el pecado, sino que los vamos a sujetar para que no reine el pecado, como dice Pablo a los romanos, en nuestro cuerpo mortal, sino que vamos a trabajar para santificarlo. Por tanto, implica la idea de ser apartados para un propósito santo que a los cristianos se les enseña a perseguir. Aquí en Hebreos, en el capítulo 12, fíjese que en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debidamente motivado por la esperanza de que Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El verdadero Hijo de Dios trabajará hacia la pureza, hacia la santidad, que se ve en el Señor mismo, en el Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden los cristianos purificarse? En primer lugar, apropiándose del poder purificador de la sangre de Jesucristo. Fíjese que tenemos que, como dice el texto, el 1:9 de Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos que estar examinándonos así, que todavía tenemos problemas en esa área y por eso caemos frecuentemente y necesitamos contarle al Señor para que Él nos perdone y lavar nuestros pecados en su sangre. Sí, si decimos que hemos pecado, si reconocemos nuestros pecados, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad. Solo entonces podemos esperar ser verdaderamente santos y sin mancha, como es el propósito de Dios con respecto a la iglesia. Dice que la lavó eh, en el lavamiento. Vamos a leer el texto de Efesios, capítulo 5. Los textos finales dice se manda a los maridos a amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó a sí mismo por ella? Para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando nos bautizamos, somos santificados y dedicados a Dios. Dice, ¿con qué propósito? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Pero también tenemos la obligación de alejarnos de todas las cosas o de toda cosa que nos contamine. Es lo que Pablo le escribía a los hermanos de Corinto, en segunda de Corintios, capítulo 6. Dice el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, pelear contra las pasiones de la carne para no obedecerla, sino que alejarnos de todo aquello. En fin, en virtud del amor de Dios por nosotros y su obra en nosotros, podemos verdaderamente ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, para llegar a ser hijos de Dios y seguir siendo verdaderamente tales, debemos estar dispuestos a cooperar con Dios. Él quiere llevarnos al cielo. Él nos ha adoptado cuando nosotros obedecimos el Evangelio. Él nos hizo sus hijos. Ahora Él quiere que nos preparemos, instruyéndonos en su palabra para llevarnos al cielo. Cuando nuestra fe se une a las obras de Dios, podemos llegar a ser hijos de Dios. Gálatas 3, 26 y 27, Pablo dice, vosotros sois hijos de Dios, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es en el bautismo, como dice Colosenses 2:12, que somos regenerados y venimos a ser hijos de Dios. Mientras nuestra fe se mantenga firme, tenemos la seguridad de recibir la promesa de Dios. Por eso Hebreo en el capítulo 3, fíjese que en los versículos 12 y 14 nos hace esta declaración o esta orden que tenemos. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjese que tenemos que, como dice el texto, exhortarnos cada día. ¿Con qué propósito? Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y estas reuniones tienen ese propósito, hacer ver, fíjese, el alto llamado que nos hace Dios para hacernos sus hijos. Y el pensamiento de Dios es llevarnos al cielo con Él. Pero nosotros tenemos que prepararnos. Por eso tenemos que estar atentos unos a otros, mirándonos, para que ninguno sea engañado y endurecido por el engaño del pecado, sino que por el contrario podamos nosotros llegar a cumplir el deseo de Dios, ya que somos participantes de Cristo. Dice, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra esperanza del principio. Y el 4, 1 y 2 dice, temamos pues, no sea que pareciendo aún temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Fíjese que esto es muy, pero muy importante cuando se pierde la esperanza y los hermanos creen que no van a alcanzar. No, nosotros tenemos que tener firme y permanecer en la promesa de entrar al reposo que el Señor
nos alcanzó para eso. No, nos quiere llevar, por eso nos hizo hijos de Dios. Y está hablando de los judíos que ellos oyeron la palabra de parte de Dios, de Moisés, pero no les aprovechó el hecho de oír la palabra de Dios porque no la creyeron. No fue acompañada de fe en las que lo oyeron. Por eso el apóstol, o sea, el escritor de Hebreo, en el capítulo 10, fíjese que en los versículos 35 al 39 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y Apocalipsis 2:10 se nos aconseja, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, que el amor del Padre Celestial, que el amor que nuestro Padre Celestial ha demostrado por nosotros al hacernos sus hijos, sirva para motivarnos y permanecer fieles a Él. Fíjense que es importantísimo lo que Juan nos manda a observar. Mirad, pues, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Señor quiere verlo a usted en el cielo, con Él, pero yo tengo que poner en práctica su palabra. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención.